podemos ver que todo gira en torno a los elementos. Pero para poder simplificar un poco esto y hacer un manejo adecuado, es necesario manejar los diferentes reactivos y reconocerlos a través de sus fórmulas. Como vimos en la anterior clase, en química manejamos dos tipos de fórmulas, la fórmula empírica y ahora veremos cómo se puede hallar la fórmula molecular. Ya habíamos determinado que la fórmula empírica es la más sencilla o la simplificada. En cambio, la fórmula molecular es aquella fórmula real que nos muestra la estructura que tienen los diferentes compuestos. Con la fórmula molecular podremos dar el nombre correcto a lo que es el compuesto. Entonces, en esta clase daremos continuidad a lo que estamos avanzando, lo que son fórmulas químicas, y hallaremos lo que es la fórmula molecular. Es necesario tener en cuenta que para hallar la fórmula molecular es imprescindible el manejo de la fórmula empírica, porque gracias a ella podremos llegar a la fórmula molecular. Es por eso que te pido repases todos los pasos que hicimos la anterior clase y verás que ahora solo se complementará a través de ciertos pasos más. Te invito ahora para que veas cómo se halla la fórmula molecular. La fórmula molecular. ¿Sí? Comencemos. Ya habíamos descrito en la anterior clase que existen dos tipos de fórmulas. Una que es la empírica y se la denomina empírica porque es la más sencilla o simplificada de una sustancia. Y puedo ver un ejemplo donde me dice que el butano es carbono 2, hidrógeno 5. Y también tenemos una fórmula molecular, donde nos indica que una fórmula molecular es también llamada fórmula real. Y esta nos muestra el total de átomos que tiene una molécula. Eso quiere decir que el butano no es carbono 2, hidrógeno 12, sino que su verdadera fórmula había sido carbono 4, hidrógeno 10. ¿Sí? La de la izquierda será denominada fórmula molecular empírica y la de la derecha la denominaremos fórmula molecular. Esta es la real y esta es la simplificada. ¿Sí? Entonces comencemos con lo que hoy veremos, la fórmula molecular. Se abrevia con FM. ¿Sí? ¿Qué es la fórmula molecular o cómo la podemos obtener? Ya dijimos que la fórmula molecular es la fórmula real. Y nos dice la teoría que se la considera como el múltiplo de la fórmula empírica. Y se va a representar con una n, el valor del múltiplo. Entonces, la n va a significar la cantidad de átomos que tiene la fórmula molecular. Está dada por la siguiente fórmula. Entonces, n será igual, dice, a pm, que significa peso molecular de la fórmula molecular, dividido entre PMFE, que significa peso molecular de la fórmula empírica. Acá veremos el significado de todas estas abreviaturas. N es el múltiplo que debe estar dado por un número entero. PM, peso molecular. Fe, FM, fórmula molecular. Fe, fórmula empírica. Cuando tengamos el valor del múltiplo de n, este valor nos ayudará a multiplicar a la fórmula empírica y de esa forma tendremos el valor de la fórmula
molecular. Estas dos fórmulas nos ayudarán a descubrir la fórmula molecular. ¿Y cómo lo haremos? Lo tendremos que ver a través de nuestros ejercicios de aplicación. Vamos a ver que todos los conceptos que habíamos aprendido en la anterior clase, la resolución de esos ejercicios serán empleados ahora en los ejercicios. Dice, el primer ejercicio. La fórmula empírica de un compuesto es CH. Y el peso molecular de la fórmula molecular es 78,12 gramos sobre mol. Determine la fórmula molecular. Vamos a empezar con los datos. Yo tengo mi fórmula. Ahí está. N es igual a PMFM dividido entre PMFE. Mis datos. Digo. N. ¿Tengo el valor de N en algún lado? No. ¿Tengo el valor de PMFM? Tampoco. PMFE? Tampoco. La fórmula molecular? Tampoco. Entonces, mi incógnita será la N. El peso molecular de la fórmula molecular me da el ejercicio y es 78,12. Lo coloco ahí. No tengo el peso molecular de la fórmula empírica y tampoco tengo la fórmula molecular. Tengo tres incógnitas. Entonces, para resolver esto, mi primer paso es calcular la fórmula empírica, el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Y cómo voy a hacer eso? Dijimos, o el ejercicio dice, que la fórmula empírica es CH. Entonces yo digo, mi fórmula empírica es CH. De esa fórmula sacaré el peso molecular. Digo, carbono e hidrógeno. El carbono tiene un peso atómico de 12. ¿Cuál es su subíndice? 1. 12 por 1 será igual a 12. El hidrógeno tiene un peso molecular de 1. Multiplicado por un hidrógeno que me da la fórmula, será 1. Si sumo estos dos valores, tendré 13 gramos sobre mol. 13 gramos sobre mol es el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Sí? Continuemos. Paso 2. Calcularemos el número entero. ¿Con qué fórmula? N es igual al peso molecular de la fórmula empírica dividido entre el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces yo tendré el peso molecular de la fórmula molecular, lo tienen acá, es 78,12 y ese lo coloco en la fórmula. Ahora me fijo qué me pide abajo, el peso molecular de la fórmula empírica. Ya lo hemos hallado en el paso 1 y ese valor lo colocaré en la parte inferior, quedando la división entre 78,12 dividido entre 13. ¿Qué unidades se repiten? Gramos sobre mol se simplifican. 78,12 dividido entre 13 tendré un resultado de 6, que es un número entero. ¿Sí? El objetivo es conseguir que n siempre sea un número entero. Entonces mi paso 3 será multiplicar el valor de n a la fórmula empírica. ¿Qué quiere decir eso? Como dijimos anteladamente, la fórmula molecular es igual a n que hemos obtenido por la fórmula empírica. Entonces yo tendré Fm, n ¿cuánto tengo? 6, multiplicado por la fórmula empírica. ¿Cuál es la fórmula empírica que me da el ejercicio? Ahí lo tienen, es CH. Entonces, este CH de acá lo coloco acá. Y multiplico. ¿Cómo se hace la multiplicación?
es de forma distributiva. 6 para el carbono y 6 para el hidrógeno. Quedará la fórmula molecular 6 por un carbono, 6 carbonos. Luego 6 por un hidrógeno, 6 hidrógenos. Y esta llega a ser mi fórmula molecular. A este compuesto se lo conoce como benceno, ¿sí? Que es un compuesto orgánico. Entonces, acá puedo ver mi fórmula molecular y en la parte de atrás veo mi fórmula empírica. Como vemos, fue resultado de una simplificación. Continuemos con los ejercicios. Dice, tienes 30 gramos de una sustancia que está formada por 10,95 gramos de potasio, 9,99 gramos de cloro y el resto es de oxígeno. Determina la fórmula molecular si el peso molecular de la fórmula molecular es 106,5 gramos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es hallar la fórmula empírica. Si ustedes lo ven bien, este ejercicio ya lo hicimos en la anterior clase. ¿Y cómo lo hicimos? Colocamos primero todos los elementos que nos daban en gramos. Potasio tengo 10,95, cloro 9,99, pero no tengo el oxígeno. Entonces yo digo, mi primer paso será calcular el oxígeno. Y como lo calculo, yo sé que mi sustancia total, ¿de dónde va a salir? De la suma de los gramos de potasio, de los gramos de cloro y de los gramos de oxígeno. ¿Cuál es mi incógnita en este momento? En este momento mi incógnita son los gramos de oxígeno. Entonces debo despejar esta fórmula. Yo digo, despejando al oxígeno, tengo que los gramos de oxígeno será igual a la sustancia total menos el potasio menos el cloro. Si realizo una resta será 30, porque ¿de dónde me da esos 30 gramos? Porque aquí dice que hay 30 gramos de la sustancia. Menos 10,95, ese valor le corresponde al potasio. Y del cloro es 9,99. Si realizo esa resta, tendré que los gramos de oxígeno es 9,06 gramos. Ese valor se irá hacia el oxígeno. Para hallar la fórmula empírica, entonces, ya tengo el valor de oxígeno, tengo que dividir cada compuesto entre su peso atómico. El potasio será dividido entre 39. Tendré un resultado de 0,281. En el caso del cloro lo dividiré entre 35,5 y el resultado será 0,281. Y en el caso del oxígeno será 16, dándome un valor de 0,566. El paso 3 nos dice, el valor menor y dividir a todos entre este valor. Yo tengo dos opciones. Elegir el del potasio o del cloro. Cualquiera es indiferente porque son los mismos valores. Entonces elijo ese menor y divido a todos entre ese valor. Entonces el potasio será igual a 1, el cloro de la misma forma, pero el oxígeno tendrá un valor de 2. Como estos todos son números enteros, prosigo con el paso 4, que es llevar estos valores como subíndice a la fórmula empírica. Entonces yo digo, tengo un potasio, tendré un cloro y por último 2 oxígenos. ¿Sí? Esa es mi fórmula empírica.
Entonces, con todos esos datos, yo hallé la fórmula empírica, que es potasio 1, cloro 1, oxígeno 2. Proseguiré con el paso 5. Una vez que ya tengo la fórmula empírica, ahora calculo el peso molecular de la fórmula empírica. Digo, yo tengo un potasio que su peso atómico es 39 y lo multiplico por 1, me dará 39. El caso del cloro es 35.5, su peso atómico también se multiplica por 1, es 35.5. Y el oxígeno es 16 por 2, tendré 32. Sumo todos estos y el valor será 106 gramos sobre mol. Esto es el peso molecular de la fórmula empírica. Ahora, calculo la N con la fórmula. Digo, N es igual al peso molecular de la fórmula molecular. Y eso lo tienen en el ejercicio que está. Peso molecular de la fórmula molecular igual 106,5 gramos. Lo coloco ahí. Y abajo tengo que buscar el peso molecular de la fórmula empírica. Eso lo hallé en el paso 5. Acá está ese valor. 106,5. ¿Qué está en la misma unidad? Gramos sobre mol. Se simplifica. Y si divido estos dos valores, tendré el valor de 1. Ahora sí hallo la fórmula molecular, que es multiplicando el valor de N por la fórmula empírica. Entonces yo tendré la fórmula molecular, N vale 1, y lo multiplico por KClO2, quedando de la siguiente forma. 1 por un potasio, tendré un potasio. No es necesario escribir. 1 por un cloro, tendré también un cloro. El 1 se omite. 1 por 2 oxígenos, tendré 2 oxígenos. Entonces, en este ejercicio puedo ver que existen compuestos que tienen la misma fórmula empírica y la misma fórmula molecular. Y eso pasa. Esta fórmula corresponde al compuesto llamado clorito de potasio, que es una sal neutra. Vayamos avanzando. Nos dice ahora el ejercicio que una sustancia nos dio el siguiente resultado. El hidrógeno en 2,25%. El fósforo 34,83%. El oxígeno 62,92%. Si ustedes ven, si ustedes notan, ahora nos da la cantidad de los elementos en porcentaje. Y nos indica que el peso molecular es 178 gramos. Y nos pide hallar la fórmula molecular. Entonces, estos 178 gramos será el peso molecular de la fórmula molecular. ¿Qué tengo que hacer? Hallar primero el cálculo de la fórmula empírica, porque en ningún lugar me dice cuál es la fórmula empírica. ¿Cómo voy a calcular la fórmula empírica? Copio los valores en porcentaje. En el ejercicio me dice que hidrógeno tengo 2,25. Lo anoto acá. Del fósforo 34,83. Lo anoto acá. Y del oxígeno 62,92. Estoy anotando los tres valores que me da el ejercicio. Cuando es en porcentajes, ¿qué dijimos? El primer paso va a ser dividir entre sus pesos atómicos. El hidrógeno es 1. Entonces tendré 2,25. El fósforo 31. Me dará 1,124. El oxígeno 16 y tendré 3,93. Una vez que tengo esos valores, debo elegir al menor.
En este caso será 1,124. Y una vez que he elegido el menor, divido a todos los elementos por ese valor, teniendo los siguientes resultados. Para el hidrógeno, 2. Para el fósforo, 1. Pero el oxígeno me da 3,5. Ustedes saben que para una fórmula no se puede utilizar números decimales. Entonces, ¿qué se hace? Se busca un número para convertir este 3,5 en entero. Y ese número será 2, el cual multiplicará a todos. Siempre se distribuye a todos. En el caso del hidrógeno tendré 4, en el caso del fósforo 2 y en el caso del oxígeno 7. Estos números se irán como subíndices. Entonces tendré hidrógeno 4, fósforo 2 y oxígeno 7. ¿Sí? Y esta será la fórmula empírica. Hidrógeno 4, fósforo 2, oxígeno 7. Como segundo paso será calcular el peso molecular de esa fórmula empírica. Entonces yo digo, hidrógeno, peso atómico 1 multiplicado por 4 tendré 4. Fósforo, 31 por 2, 62. Oxígeno, peso atómico 16 multiplicado por 7, 112. Sumo estos tres valores y me dará 178 gramos mol. Estos 178 que tengo acá es el peso molecular de la fórmula empírica. Lo dejo como dato. Mi paso 3 será el calcular el número entero. Entonces digo, N es igual al peso molecular de la fórmula molecular. ¿Dónde tengo ese mi dato? Acá. Es 178 gramos sobre mol. ¿Y dónde está el peso molecular de la fórmula empírica? Lo he hallado en el paso 2. Y este será también 178 gramos sobre mol. Simplifico las unidades que son iguales y el resultado de N será igual a 1. Como último paso, calculo la fórmula molecular. ¿Con qué fórmula? Donde me dice que la fórmula molecular es igual a N por la fórmula empírica. Entonces tendré N tiene el valor de 1. La fórmula empírica H4, fósforo 2, oxígeno 7. Multiplico 1 por 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. 1 por 2 fósforos, 2 fósforos. 1 por 7, oxígeno 7. Otra vez vuelve a coincidir que la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular. ¿Y esto cuándo se da? Cuando los elementos forman cristales. En el caso del hipoclorito del sodio, en el caso de este ácido que había sido y que tiene el nombre de ácido pirofosfórico. ¿Sí? Entonces, de esa forma, llegamos a lo que es concluir la obtención de la fórmula molecular. Ya aprendimos las unidades químicas, aprendimos también a hallar la fórmula empírica y con la ayuda de la fórmula empírica yo puedo hallar mi fórmula molecular. En esta oportunidad quiero despedirme con la siguiente frase. Ser felices en la vida es lo más importante. Y lo mejor para crear felicidad es la amistad. La amistad que se tienen unos a otros entre todos sus compañeros del curso, entre ustedes y tal vez amigos de otro colegio. No destruyan esa gran amistad. Que este tiempo
que estamos distanciados físicamente, nos ayude a fortalecer esos lazos. No se olviden de sus amigos, de preguntar cómo está, si está bien. Muchas veces necesitamos palabras de aliento y esas palabras las pueden dar ustedes. Les agradezco al mismo tiempo por ser parte de mi grupo de amigos. Muchas gracias y que tengan un muy bonito día.